Entonces vamos a esta ponerosis ponerlo aquí para que ustedes se den cuenta de que en el cuello, ustedes ya lo han estudiado, existen triángulos, ¿no? Los triángulos se van a dividir primero en un triángulo anterior de la línea media, borde inferior de la mandíbula, borde anterior del esternocleidomastoideo. Tenemos el triángulo anterior del cuello, que a su vez tiene otros triángulos. Y luego tenemos el borde posterior del esternocleidomastoideo, borde anterior del trapecio y la clavícula, el triángulo posterior. En el triángulo anterior, a su vez se divide. ¿Por qué músculos? Es el vientre posterior del digástrico, ¿no? Este es el vientre posterior del digástrico y por dentro y por encima el estiloideo. Vientre posterior del digástrico, vientre anterior del digástrico. Con el borde inferior de la mandíbula me forman el triángulo submandibular, que contenido principal es la glándula submandibular. Entre el digástrico, vientre anterior, y la línea media y el yoides tenemos el triángulo submentoniano. Aquí solamente hay ganglios y lo principal, pues el músculo miloyoideo. Y aprovechamos acá para ver, esta es la ponerosis cervical superficial del otro lado, la vena yugular anterior. Aquí vemos el vientre anterior del digástrico del lado derecho, vientre anterior del digástrico del lado izquierdo, y entre los dos el músculo miloyoideo, que es el piso de la boca. Y si uno hace un corte en el miloyoideo, el músculo que está profundo a este es el músculo genioideo, que viene del hueso yoides que está a este nivel. Entonces es importante ubicarnos aquí en el cuello, que esta prominencia que es el cartílago del tiroides, ¿no? La manzana de Adán, que lo dicen, es como un libro abierto hacia atrás, sus dos caras, y por encima de este cartílago tiroides, que aquí es su borde superior, tenemos la membrana tiroidea y a este nivel tenemos el hueso yoides. Entonces, todos los que están por encima de este hueso yoideo son los músculos suprayoideos y los que están por debajo los infrayoideos. Por eso les estaba explicando, para explicar el primer triángulo submentoniano, estamos hablando de un músculo suprayoideo, que es el vientre anterior del digástrico, el vientre posterior del digástrico y el borde inferior de la mandíbula me forman el triángulo submandibular o submaxilar. Contenido principal, la glándula submaxilar. Entre el músculo vientre anterior del digástrico y la línea media y el hueso yoides, es el triángulo submentoniano. Contenido, músculo miloyoideo. Cortamos, abrimos el miloyoideo y acá tenemos el músculo genioideo. ¿Por qué? Porque va a la apófisis geni, que está en la cara posterior de la mandíbula, geni inferior, y al yoides, pues es genioideo, ¿no? Profundo al a este músculo miloyoideo. Ahora, otro triángulo que tenemos es entre el vientre posterior del digástrico, el borde anterior del esternocleidomastoideo y el vientre anterior o superior del homoyoideo, tenemos el triángulo carotidio. Este triángulo carotidio se llama así porque contiene a los vasos principales del cuello, que lo vemos aquí. Entonces más o menos el triángulo es así, ¿no? Que sí está un poco alterado ya la anatomía ahí. Entonces vemos el triángulo carotidio, principalmente a quien me permite ver a la arteria carótida. Si este es el borde superior del cartílago tiroides, a ese nivel se bifurca la carótida, miren, a este nivel, en carótida interna y externa. Por debajo es carótida común o primitiva. Entonces, a este nivel, ¿qué arteria es esta? Carótida común o primitiva, porque miren, acá está la manzanita de Adán, el cartílago tiroides, borde superior, yoides. A este nivel recién se bifurca. Por debajo, carótida común o primitiva. Por eso es el triángulo carotidio, porque tenemos principalmente la arteria carótida, la vaina vascular que está con la carótida, con la yugular interna, que lo vamos a ver después, y el nemogástrico que está ahí, ¿no? Ese es el triángulo carotidio, y algunos lo llaman también triángulo carotidio superior, porque si hay un superior hay un triángulo carotidio inferior, que es netamente muscular, entre el vientre anterior o superior del homoyoideo, la línea media, y el borde anterior del esternocleidomastoideo, netamente muscular.